Es un acto inmediato, es verdad. Ahora sí. A ver. Muy bien, ya le pusieron mute a todos. Vamos a ir a la... Muy bien, seguimos. Tenemos a la secretaria inmediatamente. Sigan con la clase. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Aquí empiezan las evidencias del poder del reino de Dios, ¿no? Todo es dentro de siempre. Hechos 3, estoy seguro que ustedes ya lo conocen, la curación del cojo de nacimiento. Eh, solo como una referencia que para mí es importante, es que dice, el poder del Espíritu no se limitaba a la función profética de proclamar solo la palabra de Dios. Las bendiciones físicas, los sufrimientos eran interpretados como los resultados de la condición espiritual de la persona. Ese era ellos tenían un concepto, es interesante, ¿no? Por eso que los milagros en los tiempos de Jesús también era clave. Ellos siempre había una connotación de ver a una persona mal de salud y asociarla inmediatamente a la condición espiritual. Si estaba mal de salud física, mal espiritualmente. Esa era la óptica y yo creo que hasta ahora es la óptica a veces sin darnos cuenta, ¿no? Hay algún pecado oculto y lastimosamente a veces la teología de la prosperidad que se ha metido también nos ha dado este mensaje, ¿no? De que si estás enfermo es porque estás en un pecado. Es fuerte. Ahora yo creo que ha bajado. Frente a esta pandemia, definitivamente los teólogos de la prosperidad se han venido al piso, porque ellos declaraban, incluso uno de ellos, teólogos de la prosperidad, dijo, ato al virus. Y bueno, no sé si lo ató mal o todo, pero en verdad, pues esto le ha pasado a grandes siervos de Dios. Nosotros como Iglesia Alianza hemos perdido a 3 pastores y ya están falleciendo parientes directos de los pastores, la mamá de 2 pastores. El día de hoy tuve que anunciar, la mamá de 2 pastores me enteró que han fallecido con el COVID. Y hay familias enteras que están siendo contagiadas ahora que han salido, ¿no? Así que cuídese, por favor. Pero mírenme, esa era la concepción. Fuerte, ¿ah? ¿Eh? Yo no sé en su contexto cómo será, pero ese era el concepto bien claro. Entonces el hombre moderno siempre tiende a separar lo espiritual de lo físico y asigna el control de los eventos físicos a la ley natural en vez de asignarlo a las condiciones espirituales. Eso es también el otro gran error, ¿no? Que podemos separar lo espiritual de lo físico. Voy a decirles una enseñanza de mi pastor. Mi pastor me decía, Jaime, incluso me decía así, cuando te enfermes tú o algún, tus hijos, tu esposa, la primera pregunta que tienes que hacerte es, ¿hay alguna condición espiritual en mi vida que está afectando y que Dios me quiere llamar la atención? Es lo primero. Pero si tú encuentras que no hay nada, el Señor tras eso tiene otro propósito, ¿no? Pero hay algo que definitivamente Dios lo está permitiendo. Pero es algo de lo cual también tienes que aprender a no separar, ¿no? No tiene nada que ver y se enfermó, no, no es tanto así, tampoco, ¿no? Hay que tener mucho cuidado para no irnos ni a un extremo ni al otro, ni a no separarlo y decir no tiene nada que ver, ni tampoco todo asociarlo que estoy mal. Estoy enfermo, estoy mal espiritualmente. No, Dios quiere, es lo que le pasó a Job. Dios permitió desgracias fuertes en su vida con un propósito, con un propósito. Y si Dios lo permitió, y si Dios lo permite en nuestro caso, también es con un propósito. Pero primero, como Job se analizó, Job dijo, estoy bien en mi comunión con Dios. Así que Dios da, Dios quita, es el nombre de Dios bendito. Siguió bendiciendo el nombre de Dios. Y él mantuvo, no, esto no es consecuencia de mi pecado. Así que por ese lado no tengo que preocuparme y más bien tendría que ver otra cosa. Los amigos,
de Job creyeron eso, ¿no? Miren, ¿desde qué tiempos? ¿Ah? Y se habla de que Job incluso es el libro más antiguo de toda la Biblia. Pero miren de qué tiempo ya había ese concepto de que estás mal y así los judíos lo mantuvieron. Eso no es bueno saberlo. Los miembros de la iglesia primitiva continuaron, dice, participando en la ceremonia del templo. Es importante. Les decía, ¿no? Verso 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Ellos seguían, mantenían, porque ellos creían que eso era parte de sus vidas. Ellos nunca quisieron dividir, separarse, ni formar su propia congregación, ni formar ellos creían que todo tenía que ser parte del mensaje del reino de Dios. 3 de la tarde era el momento del segundo sacrificio de un cordero que se realizaba diariamente mientras el cuerpo del cordero estaba sobre el altar. El sacerdote se retiraba a una cámara interior para ofrecer incienso y recitar la bendición, los 10 mandamientos y el Shema, que es de Deuteronomio 6:4. Oye Israel, nuestro Dios es uno solo y esto lo vas a repetir a tus hijos y así, ¿no? Ese era el recitar. Cuando Pedro y Juan se dirigían al templo para este culto, un mendigo atrajo su atención, ese cojo de nacimiento, ¿no? Pidiendo limosna. 40 años de edad y había sido cojo. Ahora, quiero que observen algo. Era en Jerusalén, donde Jesucristo había estado antes. O sea, porque Jesucristo estuvo en el templo más de una vez. Y en el tiempo de la popularidad estuvo hasta 2 veces, ¿no? Retirando a los comerciantes y todo. Y miren, la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿y no estuvo ahí ese mendigo? Dice que todos los días lo traían, o sea, ya, pero sí tiene que hacernos pensar que Dios nos sanó a todos. Dios nos sanó a todos. Yo creo que Dios en la soberanía permitió que este cojo de nacimiento estuviera separado para este momento. Miren, Jesucristo no sanó a todos, a muchos sanó él, paralíticos y enfermos y todo, y le trajeron, dice, pero no sé, estoy convencido que esta es la soberanía también de Dios, ¿no? Que estuvo ahí. Dado que el dar limosna se reconocía como acto de piedad, esperaba recibir algo de Pedro y Juan, que estaban entrando al templo. Y siempre he pensado que Pedro y Juan cuán sensibles eran, ¿no? Porque pudieron haber dicho, bueno, estoy convencido que lo conocerían, es mi especulación, pero ahí podemos especular y no altera para nada la enseñanza de que Dios nos quiera dar, ¿no? Pero eran sensibles. En esta oportunidad fueron sensibles a su pedido. Pedro le dijo, míranos, y el hombre fijó su mirada en ellos, ¿no? Algo interesante porque estoy convencido que la expectativa sería, pues nos va a dar algo, ¿no? Sin embargo, dice, su decepción cambió en gozo cuando experimentó la sanidad a través del nombre de Jesucristo de Nazaret. Él esperaba que resolviera su problemática, ¿no? Quiero leerlos para... O sea, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Y a quien ponían, dice, cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, es una puerta de las tantas, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos, o sea, definitivamente su expectativa fue otra. Más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo de la Hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que le había sucedido. Varios factores que ustedes después pueden seguirlo examinando. Algunos les puede llamar la atención. A mí me llama la atención que definitivamente él esperaba otra cosa.
Y ellos le dijeron, en el nombre de Jesucristo, levántate. No tengo oro ni plata, ¿no? Pero te voy a dar lo que sí tengo, pero lo que tengo te doy. Y ellos reconocían que eran instrumentos, ¿no? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pero dice el verso 7, miren, y tomándole por la mano. O sea, hubo un acto allí, hasta cierto punto, de colaboración. No quiere decir que ellos hicieron el milagro en sí, sino fue la acción de Dios definitivamente usándolos a ellos con la palabra, pero había una acción que tomar. Tenían que tomar, dice, tomándolo por la mano derecha, es como que lo impulsan, ¿no? No solamente, oye, ya levántate, ¿no? Y yo me quedo de brazos cruzados. Hubo una acción allí, de contribuir. El Señor se encargó de lo imposible. Lo posible era tomarle la mano derecha y lo imposible era que él se pudiera levantar sobre sus pies, y así fue, ¿no? Eso lo hizo Dios definitivamente. E ingresó, dice, al templo. Y en verdad, dentro de las costumbres judías, algunos comentan que él no debió, porque una persona tullida, así, con eso que era prácticamente un pecado oculto, como el leproso, ¿no? No podía. Pero él dice, entró cantando y alabando, saltando, entró al templo. Todo eso también fue causa de asombro, ¿no? Y de espanto. Definitivamente fue reconocido como el hombre que había estado allí. Pero nosotros, a ver, Jover Duque, cierra tu micro. Nosotros somos, escúcheme, nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. No somos lo que hacemos los milagros. Hacemos nuestro esfuerzo, tomamos a la persona, oramos por la persona, oren por sanidad, hermanos, oren por sanidad y que Dios haga la obra. Yo les puedo decir que a lo largo de mi vida ministerial y pastoral, tengo dos casos, nada más dos casos, miren, hasta ahora me acuerdo, dos casos de personas que se sanaron, no voy a decirles como el cojo de nacimiento, pero se sanaron. Y fue así una acción de, no sé si decirle horas, una persona que vino con fibrosis pulmonar, imposible de respirar, ya una hermana viene y me dice, pastor, ore por mí, voy a ir al médico, aunque ya me han dicho que lo mío no tiene cura. Fibrosis pulmonar con diagnóstico. Oré por ella, estando en Huaraz, ella se acercó a mi casa, oré por ella, salió al médico y regresó a las horas. Ella había llegado con problemas de respiración. Cuando llegó, ella me dice, pastor, mire, estoy respirando bien, he llegado al médico, el médico me ha tomado la radiografía y me dice que no tengo nada en mis pulmones, que estoy bien. Pero yo también había sido testigo que ella ingresó a la sala de mi casa para orar por ella y cuando se fue tenía problemas respiratorios, pero cuando regresó ya no los tenía. Claro, ya se imaginan, en provincia ya ella, pues, pastor tiene la mano milagrosa. No, hermana, tranquila, esto ha sido Dios. Pero reconozco, personalmente le digo, yo también me quedé sorprendido para la gloria de Dios. Dije, Señor, tú lo has hecho. Y el segundo caso me pasó igual. La persona incrédula se acercó a la iglesia, hasta ahora me acuerdo un miércoles en la noche, prácticamente desahuciada, leyó en el letrero que decía Cristo salva, Cristo sana, dijo yo entro allí. Estaba con su esposa, problemas para caminar, ya desahuciada, perdía el trabajo. Él había acudido con su esposa a decirle a otra persona que se haga cargo de sus hijos porque ya le habían desahuciado a él. Cristo sana, estábamos predicando por esa soberanía de Dios. Justo ese miércoles en la noche estábamos predicando Cristo sana. Yo predico Cristo sana, invito a que pasen al frente quienes realmente quieren recibir la sanidad en el Señor. Mi esposa me ayudó, Lucy ahí, le compartió el Evangelio porque él vio que era una persona no creyente, primera vez que venía, le habló del perdón de pecados, entregó su vida a Cristo y después que mi esposa hizo ese acto de evangelización, ya me dijo, él quiere que oremos por su salud. Lo ungí con aceite, oré por él. Al mes siguiente,
se presentó caminando bien y dándole la gloria a Dios. Los médicos se habían sorprendido y le habían dicho, algo debe haber pasado porque ya no tienes nada. Ya no tienes nada. Estás sano. Recuperó su trabajo. Él era mecánico. Recuperó su trabajo, su familia. Y hasta el día de hoy está con vida para la gloria de Dios. Pero son cosas que Dios hace. Somos instrumentos. No somos los que hacemos milagros. Los milagros vienen de parte de Dios. Eso no lo olvidemos, por favor. Es posible, dice que el cojo se decepcionó, ¿no es cierto? Al ver que no había plata ni oro, nada, pues lo que él siempre esperaba, ¿no? A cambio de eso recibió su sanidad. Como un apóstol, Pedro había sido comisionado por Jesucristo para representarle en el ministerio. El milagro fue una señal del reino de Dios, definitivamente. Se iban a dar milagros, había señales, la misma palabra de Dios así lo menciona, ¿no? Era prácticamente una señal de todo esto, de lo que estaba aconteciendo en ese momento. Una demostración de la misericordia, pero también una señal de la llegada del reino de Jesucristo. Y este fue un poco el motivo de su segundo sermón. O sea, miren, la primera fue el día de Pentecostés. La segunda fue el segundo sermón de Pedro. O sea, este milagro, el cojo de nacimiento, para un segundo sermón. En el primero, 3.000. Y en este segundo, ya ustedes lo saben, 5.000. Un segundo sermón. Veamos, ¿no? Atrajo la atención, todos lo reconocían, dice, se llenaron de espanto, de asombro, espanto, llama la atención, y las dos preguntas con las que comenzó el discurso revelan que la gente todavía no había comprendido. Miren, teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Entonces, lógico, cuando tuvo horas así, es lo que les mencionaba yo, la hermanita vino, pastorcito, me besó la... ¿Qué pasa, hermana? No, pastor, llame usted. Yo le impuse la mano para orar por ella, en su cabecita, así. Y ella pensó, ya, pastor, usted tiene una mano milagrosa, un ratito, nada, es mano milagrosa, hermano, es Dios, bonito, tuve que... Ahora usted vaya de testimonio a su familia, comparta, y eso la hermana, hasta que el Señor se le llevó a su presencia, pero tuvo años ella compartiendo el Evangelio y dando testimonio. Pero dice, teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, o sea, él los tenía, ¿no? Ustedes me han sanado, ustedes me han sanado. No entendían todavía. Viendo esto, Pedro respondió, varones, ¿por qué se maravillan esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Miren, como si por nuestro, miren, como si por nuestro poder hubiera acontecido eso. Es interesante. Pedro explicó que el poder sobrenatural no residía en él, sino que venía de aquel que le había comisionado. Eso es muy importante, hermanos. Uno de los grandes peligros que tenemos todos aquellos que por la gracia de Dios enseñamos la palabra, predicamos, somos los instrumentos de los seres humanos, es que a veces nosotros creemos que eso es en nosotros, que somos nosotros. Y es un peligro. A lo largo de la historia vamos a ver que siempre ha pasado eso y yo creo que en este caso Pedro nos da un buen ejemplo para decir, no somos nosotros. Y más bien Pedro usó ese milagro para probar que Jesucristo, a quien la gente había rechazado y llevado a la muerte, tenía la aprobación de Dios. Usó esto para recordarles. Recuerden que todavía seguían en Jerusalén con el pueblo judío. Eso no lo olviden, porque después cuando ya pasa otro contexto, vamos a ver que la explicación se da de diferente manera. Pero en este caso, al pueblo judío, otra vez la incidencia era, mira, por si acaso Jesucristo, quien habitó entre nosotros, esta es una señal que ha sido aprobado y que vive, porque en el nombre de él hacemos los milagros. ¿De acuerdo? Eso no nos vayamos. La perversidad de los judíos se hizo notoria al elegir a un asesino en vez de preferir al autor de la vida, ¿no? Y Pedro afirmó que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, señaló al hombre que había sido sanado como una evidencia de la resurrección. Les hace ver su pecado, ¿no? Les hace notar que ustedes mataron al autor de la vida, dice. Ustedes mataron al autor de la vida. Y usted delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida.
Otra vez la confrontación, otra vez la confrontación. El mensaje del Evangelio siempre confronta, siempre, hermano. Siempre tenemos que allí tomen una decisión, pero confrontarles. Estás viviendo dándole la espalda a Dios. Así, de claros hay que ser con las personas. ¿Para qué? Para que la persona diga, bueno, ¿y qué hago? ¿O qué opciones tengo? Bueno, tienes esta. O lo aceptas o lo rechazas, pero tienes que tomar una decisión. No puedes, no podemos solamente dar información. Vuelvo a ser reiterativo. Yo creo que aquí es donde este mensaje no ha cambiado el mensaje de Pedro, ni el primero ni el segundo. Es que confronta. Es confrontativo el mensaje del Evangelio con las personas. Así sean las personas aparentemente más buenas. Porque a veces hemos creído que solamente el mensaje del Evangelio es para las personas ¿no es cierto?, que están metidas en drogas, ¿no? A veces nos encontramos, estoy seguro, varios de ustedes en el contexto donde trabajan o laboran o estudian, incluso gente de bien, entre comillas, ¿no? Buenos profesionales, personas que hacen bien su trabajo, su labor, son buenos estudiantes, buenas amas de casa, y, y uno dice, ¿cómo le confronto? Porque uno cuando va, pues mira a tal persona, este borrachito, ahí le voy a hablar, ¿no? Oye, ¿por qué tomas tanto? ¿Qué sé yo? A este otro que ha caído en las drogas, vamos a sacarlo de esto y les damos. Pero a la gente que entre comillas está bien, que no es como este cojo de nacimiento, no tiene problemas que a lo mejor, ¿no? Y uno dice, wow, no está enfermo, está sana la persona, le va muy bien, pero siempre el mensaje del Evangelio es confrontacional, siempre, siempre, sea cual sea la situación de la persona, sana, enferma, bien o mal, buenas obras, o a lo mejor nada de buenas obras, siempre tiene que confrontarle Dios en su vida o Dios fuera de su vida, dándole la espalda a Dios o caminando con Dios. Como decía Jesucristo mismo, ¿no? El que no es conmigo, contra mí es. No hay término neutro. Ese es el mensaje del Evangelio. No hay término neutro. A continuación, Pedro hace referencia al hecho de que el Antiguo Testamento había anticipado al Mesías. Los judíos no esperaban un Mesías sufriente. A ellos les costaba Isaías 53, ¿no? Estoy seguro que se lo saben, ¿no? Ese siervo maltratado, llevando en su cuerpo todas las heridas, siendo desechado, ¿no? Y prácticamente ellos no encajaba ese siervo de Dios sufriente de Isaías 53. Pedro reconoció que la gente había actuado así debido a su ignorancia en las escrituras. Ese también es otra lección. Muchas veces ignoramos la palabra de Dios y desconocemos ciertas acciones de nuestro Dios. Hay que seguir escudriñando las escrituras, hay que seguir ampliando nuestro conocimiento. Qué bueno que ustedes están estudiando, pero siga profundizando, no se quede con lo que compartimos ahora en clase. Si usted se da cuenta, es corto el tiempo, vamos a ver hechos a lo mejor panorámicamente hablando, pero espero que eso le ayude a usted a seguir profundizando en la palabra, seguir, si capta alguna enseñanza importante para el ministerio que usted está realizando, tómelo y sáquele el jugo en el buen sentido lo digo, o sea, usted apréndalo, revise, estamos viendo contextos culturales, cuál es el contexto cultural en donde Dios le ha puesto, donde Dios le permite estar sirviendo, de qué manera usted va a llegar a esas personas. Yo me encontré con contextos culturales en la forma en que llegaba a las personas era comiendo su comida, aceptando su comida. Así me han probado, hermanos, créanme, a mi familia la han probado. Nosotros nos hemos sorprendido cómo nos probaban cuando salimos a servir a la sierra en el Perú. El primer domingo que asistí a la iglesia, como pastor de la iglesia, que me enviaban de acá de Lima, me invita una familia y me invita cuy. Cuy, hermano, el cuy. Yo había comido, por la gracia de Dios, tengo familia de la sierra, así que bien. Mi esposa también. Pero mis hijos nunca habían probado cuy, nunca. Entonces,
A lo mejor por ahí hay una enseñanza, a mis hijos les enseñé, cuando nos inviten hay que comer lo que nos invite. Entonces nos acercamos y mis hijos tendrían en ese momento 10, 11 años, uno de 10 y el otro de 11 años. Nos invitaron el domingo, pastor, vamos a almorzar a mi casa, vamos. Nos pusieron el cuy. Entonces cuando vimos el cuy, qué rico, hermana, y comenzamos a comer y mis hijos también. Pero lo anecdótico fue que después que estamos comiendo el cuerpo del cuy, nos sacan la cabeza. Pastor, acá están las cabezas y nos ponen en una fuente las cabezas del cuy. Entonces yo agarré la cabeza del cuy, mi esposa agarró, mis hijos agarraron. Primera vez que comían, cogieron, año 1999, cogieron la cabeza del cuy y empezaron a comer la cabeza del cuy. Perdónenme si alguna hermana por allí comenzaron a agarrar el cerebro del cuy a comérselo. Qué rico, papá. Parece queso. El ojo, 10, 11 años, ya se imaginan, hombres. El ojo, todo. Se chuparon hasta el último vestigio. Pero yo después descubrí, años después, años, que los hermanos me estaban probando para ver si yo realmente era una persona que los aceptaba a ellos. Miren esa lectura de ellos, lectura. No es, yo no les estoy inventando. Ustedes cuando vayan, acuérdense lo que les estoy compartiendo. Era su lectura. Llegamos a casa, mis hijos, hasta el día de hoy, mi hijo mayor tiene 33 años y el segundo 32. Cada vez que viajamos con mi esposa a Huaraz, yo tengo que traer cuy, ¿no? Ahí bien envueltito y mi esposa les cocina y les manda a cada uno su cuy. Una de mis nueras nomás no le gusta el cuy, pero mis hijos disfrutan y hay que traerles no un cuartito, sino un cuy. Pero les gusta hasta el día de hoy y esa fue una prueba para nosotros. Miren, interesante, ¿no? Y a veces hay cosas que así nos pasan. En el pueblo judío su concepción era otra. A lo mejor no por la comida, pero sí por lo que ellos conocían y por sus tradiciones. Eso también nosotros a veces tenemos que aprender a romper con el mensaje del Evangelio, ¿no? Y por eso que en el caso de Pedro, Pedro, sabiendo ese contexto, siendo el judío y ellos también, les amonestó, arrepiéntanse de todo esto, dejen su ignorancia, porque era eso, era ignorancia de las escrituras, era ignorar que ellos conociendo muchas escrituras, sus tradiciones, sus costumbres, sus hábitos le habían llevado a pensar que el Mesías tenía que ser un Mesías fuerte y liberarlos del imperio romano. Eso tenían ellos en mente, por eso que les costaba entender que tenía que morir y luego resucitar, y menos resurrección, ya habían dos escuelas, una no existe y la otra sí existe, y ese era un enfrentamiento, y nadie había venido después de la resurrección, así que era imposible que creer en algo de lo cual era una especulación, pero el único que sí vino después de resucitar fue Jesucristo y habían testigos para él. ¿Se da cuenta la gran diferencia? Esa ignorancia, aunque la Biblia lo decía, pero ellos ignoraban. Y ahí es donde Pedro les lleva al arrepentimiento. Pedro cita Deuteronomio 18, 15, 16 y 19, donde se predice la venida de un profeta semejante a Moisés. A la gente se le había enseñado a escuchar lo que el profeta decía. Los judíos lo tenían bien claro. Era importante lo que el profeta decía porque sabían que venía ese mensaje de parte de Dios. Si ellos aceptaban la identificación que Pedro hacía de Jesús con el profeta preanunciado, se verían obligados a dar crédito a lo que Jesús había dicho. ¿Se dan cuenta? O sea, hay bases claras que Jesucristo era y Pedro comenzó a predicar ese mensaje. Moisés advirtió que toda alma que no escuchara al profeta en los postreros días sería destruida, definitivamente. Moisés habló de que iba a venir uno, porque Moisés sabía que Dios lo estaba usando y su nombre iba a quedar grabado como un gran hombre de Dios, usado por los hijos de detrás mío viene uno. Hay uno que va a venir después. Y eso lo menciona, ¿no es cierto?, en Deuteronomio 18 y después Pedro lo menciona también para reconocer que ya estaba anticipado
por mucho tiempo. Usó la escritura, dice, para demostrar que el día el cual habían hablado los profetas había llegado. Jesús era el profeta anunciado en Deuteronomio 18. Es importante cuando predicamos, usemos las escrituras. Nunca dejemos de usarlas, por favor. Yo sé que algunos podemos usar alguna ilustración, un ejemplo, no es malo, pero que nuestra base de evangelismo y predicación de la palabra siempre sea la misma palabra de Dios. No lo que yo pienso, no lo que pueda hacer que pueda convencerle a ustedes, no, es lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Eso es clave al compartir también. Solo el no arrepentirse privaría a los judíos de recibir las bendiciones que Dios tenía para ellos. Solo el no arrepentirse privaría a los judíos de recibir las bendiciones que Dios tenía. Muy bien. ¿Hay preguntas con respecto al cojo de nacimiento, por favor? Pueden abrir, o a lo mejor si alguien me está... A ver. ¿O les han cerrado el micrófono a todos? A ver, un ratito. Ahorita reviso el chat ya, déjenme. En la selva te dan sopa de mono. Cuidado con la cola, me dicen algunos. Bueno, sí, eso es verdad, hermanos. De mi chakra, dice Alicia Walpa, verificado que no tiene cola, su cuy, me imagino. Nos han cerrado el micro, es verdad, Mauricio, Guillermo, Memo. Está bien, no, está bien. Por el momento ya escriban más si tienen alguna pregunta. Yo les quería compartir básicamente esas experiencias porque quiero dejarles eso desde ahorita que vayan pensando. El contexto es muy importante entenderlo para no cometer errores que a veces se nos hace, a veces queremos forzar y amamos mucho a nuestros misioneros y estoy seguro que ustedes también están agradecidos por todos los misioneros que hemos recibido, pero una de las cosas eh, que a veces equivocadamente tenemos es que eh, llevamos, cuando salimos del contexto en el cual nos hemos crecido y donde Dios nos lleve, queremos imponer los mismos, por así decir, hábitos o costumbres culturales, ¿no? Y intentando, digamos, hasta cierto punto imponer eso, ¿no? Ya a veces inconscientemente, pues el misionero hace una cosa y los hermanos dicen, así tiene que ser. ¿El don de sanidad todavía está presente? Yo sí creo que el don de sanidad está presente, definitivamente Dios va a obrar, pero es como un don. Y la sanidad o los milagros nunca tienen que... si ustedes revisan, hace años estudiando esto de la sanidad, revisando justo con esta experiencia que tuve, encontré que los milagros del Señor van a acontecer siempre, pero no tiene que ser el énfasis para nuestra predicación. Si ustedes se dan cuenta, cuando Pedro habló del cojo de nacimiento, si ustedes revisan su predica, y estoy seguro que se han dado cuenta en la lectura, teniendo ahí su Biblia abierta, van a ver que él no hizo tanto énfasis, miren, es que cojo de nacimiento, se ha sanado y gloria a Dios. No, no. Al comienzo dijo, bien claro, por si acaso, no pongan los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre, ¿no? O sea, por si acaso, ni siquiera nuestra piedad tiene que ser resaltada. Ah, es un instrumento, no, un ratito, ni siquiera por nuestra piedad. Y él comenzó a predicar a Jesucristo. O sea, si nos vemos un versículo nomás, habló del cojo nacimiento. Viendo esto, Pedro al comienzo, ¿no? ¿Por qué os maravilláis? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por punto? Y después de ahí empezó todo el mensaje. Sí, habla. La palabra de Dios dice dones de sanidad, es en plural, es verdad.
Es bueno saber que todos esos sucesos tenemos en clara la importancia, el poder. Hay que contar lo que Jesús ya hizo, eso es lo importante, es verdad, también. A ver, acá. La palabra que respalda que hablamos de un solo evangelio, algunas veces pedimos, ni siquiera mismo nosotros creemos. Es verdad, yo creo que a veces hay que tener cuidado cuando oramos solamente por compromiso, ¿no? Eh, en la oración siempre se debe imponer las manos cuando es por sanidad o es solo una forma. Yo creo que, como decía el apóstol, hay que tener, no impongas las manos con ligerezas, pero sí creo que de alguna u otra manera hay que hacerlo siempre con conciencia y no por un hábito por hacer. Hay que tener mucho cuidado. Eh, Podemos hacerlo el día del matrimonio de alguien. Me encanta la idea de que cuando alguien se casa, imponer las manos sobre los, la pareja. Personalmente creo que es porque esta pareja ha venido a recibir la bendición de Dios y a pedir la bendición de Dios sobre su matrimonio. Y en ese momento imponer es como una acción, Señor, bendice esta pareja, ¿no? Pero hay que hacerlo en forma consciente, ¿de acuerdo? Vemos un Pedro bastante instruido en la palabra. Sí, Pedro sabía por hábito, aunque reconozcamos que más adelante incluso algunos en el comentario o en el libro hecho van a decir, les llamaba la atención que siendo un hombre del vulgo, dice, ¿no? O sea, un pescador que no era una categoría muy alta de estudioso, hablase tanto de estas palabras, definitivamente la instrucción ya la tenía, pero el Espíritu Santo le dio esa capacidad de entendimiento, de poder comprender. A ver, recuerden que había estado 3 años con Jesús, eso no lo olvidemos. Y Jesús, estoy convencido que tiene que haber usado las Escrituras, y después de los 3 años dice que estuvo 40 días, eso vimos en la clase pasada, solo con ellos. Imagínense, toda esa preparación, qué seminario de extensión que estamos llevando ahora, ¿no? Nada, nos supera, ¿no? Nos supera. Definitivamente 40 días con el maestro de maestros, 40 días, hermano, y encima 3 años estar con él. Pedro definitivamente pues dominaba, en el buen sentido, dominaba pues muchos. Esto es mi especulación, pero estoy seguro que ya Jesucristo se los había dicho. Miren, así dice David, así decía el profeta, así decía, y él es como que ya con el Espíritu Santo ya en ese momento para testificar, pero antes ya tendrían ellos ya todo ese vasto conocimiento en ese momento. Definitivamente haber estado con el maestro por excelencia, pues de quién no podía salir ahí excelentemente preparado, ¿no? Don de lenguas, don de idiomas o una lengua que, bueno, del don de lenguas creo yo que es básicamente como dice allí la Biblia en Corintios, es para oración personal, por si acaso. Ya es algo que yo sí creo que es más claro que es para algo edificación personal. Conocido a muchos hermanos misioneros que tenían, pero me lo compartían y decían es algo para mi propia edificación. Nunca lo hicieron delante mío, pero en su experiencia personal me contaban, tengo esta experiencia, pero quiero entender que es para mi propia edificación. Y eran hombres que crecían en el Señor, jamás me impusieron a mí, ni siquiera han sido hasta mis profesores en el seminario. Uno de ellos llegó a ser hasta decano en el seminario bíblico, pero en la amistad que teníamos, una vez me compartió que él estaba convencido que tenía este don de lenguas. Muy bien, continuemos. Empieza en el capítulo 4, ahora sí, después. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos. Miren, capítulo 4, ¿no? De que enseñasen al pueblo, anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos y le echaran manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, escuche bien ahí 4, verso 4, y el número de los varones era como 5,000. Miren, después de esa predica, era como 5,000. Ya empezaron los problemas, ¿no? Ahí, pero miren lo que dice, los sacerdotes religiosos, con el jefe de la guardia del templo, los saduceos, resentidos, odio.
¿no? De que enseñase y anunciase en Jesús la resurrección entre los muertos. Pues para ellos era imposible, ¿no? Pero ya muchos habían oído la palabra y eran como 5.000, o sea, en 2 prédicas, 8.000. A mí cuando leo esta historia, me acuerdo lo que Jesús les dijo a los discípulos. Mayores cosas de las que yo hice, la harán ustedes. Interesante, ¿eh? Cuando leí, cuando me acordé, ese Señor, es verdad, ¿no? Jesucristo cuando predicó no se convirtió en tanta gente. Lo seguían porque les gustaba, pero tener una prédica o dar una prédica y que se convierta en 3.000 e inmediata o allí en ese lapso de tiempo, poquísimo, después se convierte en 5.000, definitivamente nos habla de que esta promesa de Dios, de Jesús, que le digo a sus discípulos, mayores cosas que yo harán ustedes. Miren, aconteció que al día siguiente, verso 5, estoy leyendo el capítulo 4, se reunieron en Jerusalén gobernantes, ancianos, escribas, sumo sacerdote Anás, Caifás, Alejandro y todos los que eran de la familia, los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto. Interesante, ¿no? Vamos a ver. Primero que no era el problema de haber, o sea, ni siquiera se alegraban ellos porque un cojo de nacimiento fue sanado. Ay, el problema de ellos era religioso, ¿no es cierto? Comienza este crecimiento rápido, ahí ya estaban, pero siempre el tema, allí la confusión, ¿no? No prometía la superioridad judía sobre los gentiles, sí ofrecía vida nueva de poder y gozo en compañerismo con Dios y los creyentes. Quienes respondían al mensaje se arrepentían, nuevo nacimiento, entraban al reino de Dios, recibían el don, alguien me preguntó, el regalo del Espíritu Santo. Resulta difícil comprender el reino de Dios sin usar la analogía de un reino o una nación terrenal. Eso es lo primero que les vino a la mente de ellos. Sin embargo, existe siempre el peligro de reducir su naturaleza a nivel de un imperio terrenal. O sea, a nosotros también nos pasa, pero más en el caso de ellos, ¿no? Porque el imperio romano, el que entonces era un poco así, sonaba como que hay otro reino. Y para los judíos eso también era fatal, porque para ellos lo máximo eran siempre los sumos sacerdotes, los sacerdotes, todos los escribas, los hombres que enseñaban las escrituras, los saduceos que tenían sus propias doctrinas, enseñanzas. Entonces ellos se sentían como que una categoría superior, ¿no? ¿Y quién eres tú, Pedro? Un pescador con tu gente hablando de la resurrección. ¿Tú has estudiado lo que hemos estudiado nosotros? Reino y la iglesia son, dice, se relacionan, pero no son idénticos. El reino es el gobierno de Dios en los discípulos de Cristo sin limitaciones geográficas. Eso es importante entender. ¿De acuerdo? Mientras que la iglesia se compone de ciudadanos del reino y en la expresión orgánica del reino de Dios y llevan adelante la comisión del Señor. Eso es la iglesia. La distinción entre la iglesia universal compuesta de todos los creyentes y el reino de Dios es muy pequeña, ¿no? Ahí hay una diferencia casi nada, diríamos, en ese sentido. El reino de Dios era un concepto judío, usado frecuentemente para hablar a los judíos más que a los gentiles. Escuchen bien, era un concepto judío usado para hablar más a los judíos que a los gentiles. La palabra iglesia significa asamblea, del concepto que implicaba que era más familiar a los gentiles. O sea, la palabra iglesia era un término más sumado, más identificado, mejor recibido por los gentiles, ¿no? Congregación de Israel también era un término usado en el Antiguo Testamento, que fue traducido después al griego en la versión de los 70, pero los judíos les costaba. Entonces, los problemas no se limitaron a los de afuera, pronto surgieron problemas adentro también. Es interesante, al comienzo fue contra Pedro, ¿no es cierto? Los creyentes oran, piden confianza, piden valor y vamos a ver eso. Ya viene el tema de Esteban después, quiero pasarlo esto rápido, pero el capítulo 4 marca el comienzo de la resistencia a la evangelización en la vida de la iglesia, un rasgo presente hasta el día de hoy, ¿no? Ahí empieza la oposición de los saduceos, que eran los primeros que se opusieron, por el tema de la resurrección, ¿no?
de los muertos. El Sanedrín, lógico, 8.000 judíos que se conviertan en Jerusalén. No recuerdo, no tengo el dato, voy a intentar, no lo he buscado, pero la cantidad de habitantes en relación a 8.000 era algo que llamaba la atención, ¿no? ¿Era el primer concilio judicial de los judíos? Sí. A ver, perdón. Sí, a ver, me está escribiendo, no se ve la diapositiva, dice. A ver, un ratito. No sé qué ha pasado, se colgó. A ver. Ahora sí se ve, perdón. Sí se ve ahora, ¿no? Muy bien. Entonces, era el primer, digamos, religioso. Los romanos tenían la jurisdicción, pero era el tema solamente era digamos, un concilio religioso, ¿no? Pertenecían a esta clase sacerdotal aristocrática, ¿no? Los romanos le permitían y era una suerte así de, digamos, combinación para darles, ¿no? El temor de los saduceos era que el rápido crecimiento amenazaría su relación con Roma y estallaría una revolución y perderían sus propiedades porque había un tema así de te doy algo y me das algo y mantienes a los judíos tranquilos. Era algo así. Los cristianos estaban predicando que Jesús, su rey, estaba vivo y que el reino de Dios estaba por venir a la tierra. Por eso creo que en la clase anterior vimos, ¿no? Que no solamente es usado 8 veces en todo el libro de Hechos. De 28 capítulos, 8 veces solamente se toca el tema del reino por justo la confusión que podía causar. Y mejor allí ya donde empieza, se le llama cristiano por primera vez y el término iglesia es más recibido de esa buena manera entre los gentiles. Pedro y Juan son arrestados, asumen el papel de maestros, proclaman que Jesús se había levantado entre los muertos, ¿no? El Sanedrín solo era el único que tenía autoridad para reconocer a los maestros y a los intérpretes oficiales de la ley. No solo había amenazado la posición de los saduceos con Roma, sino desafiado su autoridad que ellos tenían sobre la gente. Era interesante, ellos tenían increíblemente una autoridad religiosa y ellos eran los únicos. Peor todavía reconocer a Jesús como el Señor, ¿no? Era menos respeto a la autoridad del Sanedrín. Eran todo un tema que estoy seguro que para nosotros puede complicarse nuestro entendimiento. A lo mejor podemos juzgarlos, condenarlos y decir el Sanedrín estaba mal, pero entiendan que era, vuelvo a repetir, por eso que para mí esto es importante, el libro de los Hechos por lo menos, eso aprendí aún en el ministerio. Es interesante comprender el contexto cultural. Los judíos tenían un contexto que para nosotros tenemos que entenderlo, a lo mejor profundizarlo un poco más. Confieso que aquí lo vamos a dejar un poco así, pero sí yo quisiera que apliquemos a nuestro ministerio donde Dios nos ha puesto a entender el contexto cultural, entender, los misioneros me enseñaron este término de cosmovisión, o sea, entender la cosmovisión de la gente. Les doy otro ejemplo, otra ilustración para que entiendan pequeños detalles chiquititos que no, a lo mejor no, para ustedes y para mí pueden ser que los pasemos por alto, pero pequeños que me tocó vivir. Y mi salida fue de Lima. Cuando voy a la ciudad de Huaraz, recuerdo yo que yo estaba acostumbrado también a usar saco, corbata, terno, no estoy hablando de solamente saco y corbata, sino terno. Entonces un día, ya teníamos años, he estado 6 años, pero tendríamos unos 4 años ya en la iglesia, y comencé a darme cuenta aquí, viniendo a Lima, casi siempre no perdía la frecuencia de acercarme a Lima, venir a capacitaciones, reuniones de pastores, y recuerdo que comenzaron a salir algunas iglesias entendiendo y comprendiendo que el ponernos corbata no nos hacía más ni menos pastores o menos predicadores. Entonces algunas iglesias comenzaron los pastores a predicar sin corbata, ¿no? Entonces
Y yo llego a Huaraz en uno de estos viajes y le digo a mi liderazgo, le digo, hermanos, creo que puedo, mira, está pasando esto y creo que, y honestamente, bueno, a ustedes, a mis alumnos les voy a decir con cuidado, no le digan a nadie, ¿no? Si me ven con corbata en una prédica, por favor, pero me cuesta, o sea, no es algo que yo, a lo mejor por mi edad, yo he estudiado en el colegio con corbata todos mis años. Antiguamente se usaba corbata en el colegio, primaria y secundaria, yo he usado corbata. Pero en mi concepción, cuando llegué a la universidad dejé de usar corbata y dejar de usar corbata era como que estás en otro nivel, ¿no? O sea, universitario, ¿no? Ya iba sin corbata. Eso, cuando llego a provincia, yo tenía ese concepto también. La corbata me hacía sentir así como medio primarioso, ¿sí? Pero no me gustaba, era cuestión de gustos. Eh, Cuando le comparto mi liderazgo allá en la ciudad de Guaras, me dicen, pastor, venga, me dice un ingeniero, venga, pastor, y me lleva a la plaza de armas. Domingo siempre había actividad en la... Me dice, mira el alcalde, y en verdad lo conocíamos al alcalde, a los regidores, algunos, pero ahí estaban las autoridades. Todas estaban con sol, transpirando, pero todas estaban con terno completo. Son nuestras autoridades. ¿Cuál es la diferencia? Que nuestras autoridades así las reconocemos. Calladito boca, mi terno, ¿no? Y para eso cada vez que era el día del pastor me regalaban un terno nuevo para que no diga que no tenía terno. Pero miren, les relato algo chiquitito. Ahora imagínense los judíos. Ellos tenían sus autoridades religiosas, el Sanedrín. Que alguien venga y les diga, Jesucristo es el rey. El rey de reyes y señor de señores. El señor. ¿Qué? Entonces, eso les chocaba a ellos mismos, a los saduceos mismos. ¿No? Ahí estaban ellos, los sacerdotes también. ¿Qué pasa? Y eso, como les decía, podía tener problemas. Entonces, en ese sentido también hay oposición, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, saber qué es lo que, a quién nos estamos exponiendo. Entonces dice, al Sanedrín le quedaban dos caminos. Admitir que se equivocaron y que lo crucificaron al Señor de señores, al Creador de la vida, que es lo que Pedro predicó, o poner fin a la predicación, ¿no? Ellos optaron por lo segundo, definitivamente, poner fin a la predicación de los discípulos. Lucas destaca que el arresto no impidió que mucha gente creyera, ¿no? Y aún así, los saduceos rechazaban esta doctrina de la resurrección, ellos no creían en la resurrección de muertos, no creían. Los fariseos sí apoyaban esta doctrina y vamos a ver más adelante en Hechos que hubo un enfrentamiento entre los dos con el caso de Pablo. Así, pero de modo que ellos, o sea, los fariseos decían, no, no es razón suficiente para ponerles en la cárcel. Para los saduceos sí, pero para los fariseos no. Pero era un orgullo herido, ¿no? Era una acción que Pedro y Juan sabían a que se ponían, pero ellos no iban a callar. Anás y Caifás, ¿no? Eran los que Anás era suegro de Caifás, había sido sumo sacerdote, algunos lo consideraban el sumo sacerdote legal, ¿no? También participaron en el juicio de Jesús semanas antes, así que sabían de qué estaba. Pero ahí había quien ejercía más poder que el otro. Comienza con el desafío de la autoridad de los apóstoles para predicar, ¿no? Como que habían asumido un rol que en forma, con cuidado lo voy a decir, en forma organizacional no les correspondía. Ellos tenían sus cuadros, a ustedes no les corresponde enseñar las escrituras. Eso es para los sacerdotes, para los saduceos, para los escribas, pero a ustedes no, o a los fariseos incluso, a ustedes no, ¿no? Entonces, eso son confrontados. La sanidad del cojo era evidencia, aprobación, pero ellos no querían aceptarlo. El milagro no era de Pedro, y le explica que había venido definitivamente por Jesús y como evidencia de que Jesucristo había resucitado, ¿no? El cual el Sanedrín había rechazado y crucificado. El concilio no podía negar la mano de Dios hubiera obrado en la sanidad, pero definitivamente, pues a veces cuando tú no puedes negarlo, a las finales impera siempre la tradición, impera eh, hasta cierto punto tu propio criterio, ¿no? Y en este caso el criterio de ellos
y definitivamente ellos no lograron aceptar nunca esto. Pedro afirmó su autoridad provenía de Dios. Nuestra autoridad viene de Dios, hermano. Eso también tengo bien claro. Cuando yo predico la palabra, cuando yo enseño, la autoridad viene de Dios. Si tú quieres negarlo, alguien se pretende negarlo, yo siempre le he dicho a muchas personas, aún dentro de la iglesia, cuando me han dicho, pastor, pero me parece injusto, han usado. Yo le digo, mira, ve, no te pelees conmigo, arréglatelas con el Señor, porque su palabra dice así. Porque su palabra dice así. Recuerdo que una vez una persona vino a acusarme a otro pastor de otra iglesia y yo le dije, mira, yo no te voy a aceptar la acusación como dice la Biblia, sino con 2 o 3 testigos. Y ahí me respondió y me acuerdo que me dijo, es injusto, lo siento. Así lo enseña la palabra y dice, no aceptes acusación contra un anciano a no ser por 2 o 3 testigos. ¿Me vas a perdonar lo que tú me dices? ¿Tienes alguien más que pueda corroborar esta acusación que me estás dando? No, pastor, me parece injusta. Pues lo siento, no aceptes, dice la Biblia. Y después el Señor se encargó de tratar con esta persona cuando reconoció que se había equivocado, pero en ese momento yo procuré ir y enseñar la palabra. Entonces, hay que tener mucho cuidado de eso, ¿no? Nuestra autoridad viene de Dios, alguien me no acepta, me acusa, el Señor se encarga. Yo, porque a la final no están yendo contra mí, están yendo contra Dios, porque Dios ha sido el que me ha dado esa autoridad. No es, no es que yo me haya autoimpulsado, ¿no? Es Dios quien me da esa autoridad. Los discípulos en esa autoridad podían enseñar, escuchen, y tener un conocimiento de la verdad infalible. Eso es verdad. Eso es algo muy, muy bueno. Entender y saber que como discípulos tenemos esa autoridad. La falta de preparación rabínica formal hizo que fueran considerados como hombres comunes y sin educación. Ahí está. Oye, pues esto no han pasado por nuestra escuela. Voy a decirlo con cuidado, ¿ya? No, yo no sigan estudiando en el seminario. Sigan, por favor, sigan preparándose. Pero cuidado con pensar que el seminario le va a dar el título de pastor. Cuidado, ¿eh? Si usted está acá en este seminario, mi hermano en Cristo, mi hermana, y como para después decir, acá está mi título. ¿Dónde está mi título? Ya ni sé dónde está. Acá está mi título y ¿cuándo me dan? Como alguien me dijo una vez, vino con su título, me enseñó su título, así su cartoncito, me dijo, pastor, egresado del seminario bíblico. ¿Cuándo predico? Hermano, le digo, mira, me gustaría que ayudes aquí a este hermano. Pero ese hermano no ha terminado el seminario y yo ya terminé. Más bien él debería ser mi asistente. No, le digo, tú vas a ser su asistente. Quiero que le ayudes a él. No aceptó. A los 3 meses, recuerdo que se fue a la iglesia, me dijo, pastor, me voy de la iglesia. Porque él creía que con el título de seminarista ya estaba aprobadísimo, ¿no? Y es verdad, o sea, no hay que tener cuidado. O sea, yo soy egresado del seminario bíblico y espero que ustedes terminen, concluyan sus estudios. Hermana Milagros Durán, por favor, termine sus estudios. Pero no estoy diciendo que eso sea algo que a usted le vaya a dar una autoridad. Gracias a Dios, nuestra hermana Milagros que he mencionado, gracias a Dios enseña la palabra y esto, y tiene que terminar su preparación formal, pero no, eso no la ha hecho ella o no la va a hacer a ella. Por la gracia de Dios, un servidor también, yo antes de ser graduado ya desarrollaba una autoridad, ya predicaba en la iglesia, pero concluí mi preparación, gloria a Dios por ello, y les animo a que concluyan, pero cuidado, no vayan a tomar esto de esa manera, no vaya a ser que nosotros también caigamos en como los saduceos, ¿no? Y digamos, no, ¿qué seminario has estudiado? ¿Dónde has terminado? ¿Es necesaria la educación teológica para predicar? Bueno, en el concilio dice en su veredicto prohibió a Pedro y Juan predicar porque no tenían esa preparación, entre comillas, ¿no? Eh, ¿A quién debe escuchar el Sanedrín? El Sanedrín o a Dios, dice, ¿no? Desafiaron la autoridad del concilio. Ese es otro tema que estoy seguro que varios van a hacerme preguntas, ¿no?
Pedro y Juan comprendieron que su tarea era testimonio de sus experiencias. Quiero detenerme aquí. ¿A quién deben escuchar? ¿No? Ese famoso versículo, Señor, cuando Pedro le contesta, ¿no? A ellos y le dice, ¿a quién debemos, a quién vamos a escuchar? A las masas. Cierren el audio, por favor, algunos, ¿no? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, ¿no? Juzgad si es justo, verso 19, ¿no? Pedro y Juan respondieron, los dos, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces les amenazaron, les soltaron, los soltaron, pues no tenían de qué acusarlos, había controversia ahí, y ningún modo, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios, por lo que se había hecho, sanidad del cojo de nacimiento, ¿no? Entonces, definitivamente, pues, ya, lo vamos a soltar, pero ya no sigan predicando de Jesús. Ahora, aquí, con cuidado. No apliquemos esto para todo, por favor. Sobre todo a veces, y lo voy a decir con cuidado, a veces puede ser que nos aferremos a este versículo 19 para desobedecer y transgredir a la autoridad que Dios ha dado. La Biblia dice que nos sujetemos, toda autoridad viene de parte de Dios. Acá está hablando de predicar el Evangelio. No está hablando, y lo voy a decir como una experiencia personal. La primera vez que por así decir, mi autoridad me dijo, vino y me dijo, yo ocupaba un cargo, de acuerdo, un cargo en la iglesia local. Este cargo era de pastor asistente. Entonces viene un nuevo pastor, hay un cambio de nuevo pastor y el pastor me dice, no me dice a mí solo, dice, éramos tres que apoyábamos al pastor que acaba de salir y me dice, bueno, no los conozco a ustedes, eso por si acaso pasó 1900, ya, el siglo pasado. 91 diría yo casi. 89, 90. Casi la época de Fujimori, me acuerdo. 89, 90. Y me dice el pastor Jaime, hermano tal, yo no los conozco a ustedes, permítanme conocerlas. Ya no van a formar parte del cuerpo pastoral. Entonces yo me quedé, no habíamos hecho nada malo, solamente era una cuestión que el pastor no nos conocía y listo. Me afectó, sí. Estoy hablando del año 1989. Fui donde mi pastor, a quien considero mucho, amigo pastor, le pregunto, pues, era una autoridad. Sí, yo pensé ir a buscarlo más bien para ver si me ayudaba, pues, ¿no? Equivocado concepto, por cierto. Y le digo, pastor, mira, el pastor nos ha sentado. ¿Qué hago, pastor? Me acuerdo que estaba en su escritorio, leyendo un libro. Acá en mi biblioteca me hice un libro que se llama Autoridad Espiritual, de Watchman Nee. Se lo recomiendo. Entonces fui, busqué, saqué, léelo, me dice. Y después conversamos. Nada más. Yo le conté todo. Bueno, dije, voy a hacerle caso. Me leí el libro, creo que en menos de una semana terminé y entendí que la autoridad es espiritual. No es un cargo. Y cuando fui a hablar con él me dijo, ¿entendiste? El pastor te ha retirado el cargo. Los cargos son temporales, Jaime. A Dios se le sirve con los dones que Él te ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo. El cargo es temporal. Hoy día lo tienes, mañana no lo vas a tener. Así que acostúmbrate siempre que los cargos son temporales. Y a Dios no se le sirve con los cargos. Pedro y Juan le estaban sirviendo a Dios no por un cargo, ellos no tenían ningún cargo. Ellos predicaban el mensaje del Evangelio. Y me preguntó mi pastor, ¿te ha prohibido el pastor que evangelices y que disipules? No, pastor. Entonces, te ha retirado el cargo. Sigue yendo a la iglesia. Disipula. Sé obediente al gran mandamiento. Porque eso sí no te puede prohibir. Ojo, eso sí no te pueden prohibir si tú estás bien. Comunión con Dios, solamente era una apreciación. Quiero conocerlos.
Quiero saber ustedes su desarrollo en la iglesia, no con el cargo, sin el cargo. Me pareció ahora yo ya lo entiendo, me pareció excelente. En ese momento no lo entendía. Yo equivocadamente, y Dios por eso lo permitió, a lo mejor yo estaba sirviendo en 1989 a Dios por el cargo. Entonces Dios me dio una lección. Me senté en la última banca, hermano. Mi primer domingo, hasta ahora me acuerdo, yo dirigía los cultos, yo predicaba el culto evangelístico y me siento en la última banca. Los otros dos, líderes igual que yo, se retiraron de la iglesia. Nos vamos, pastor, no estamos de acuerdo con su criterio. Y se fue. Yo me quedé sentadito. La autoridad es espiritual, la ayuda del Señor. Venían los hermanos, Jaimito, estamos contigo. Siempre hay hermanos, gracias, no me ayudaron. Pero había una persona, me siento, ese domingo hasta ahora me acuerdo. Este hermano nunca se había bautizado, siempre asistía, pero no estaba bautizado. Y me saluda y me mira. Jaime me dice, porque él me conocía, que ya no vas a dirigir. Peor, estoy de vacaciones. Fueron 6 meses de vacaciones, hermano, en la banca, como que dice así clarito en la banca, pero de Dios. Jorge, este hermano ya está en la presencia del Señor, pudimos disipularlo. Se llegó a bautizar, se bautizó, tenía muchos problemas, se bautizó él, su esposa, somos grandes amigos hasta el día de hoy. Él ya partió a la presencia de Dios, pero él radicó con su esposa en Japón y fueron misioneros en Japón. Fueron misioneros, no en la alianza, fueron misioneros, para mí, fueron misioneros. No reconocidos, no mencionados, usted nunca va a escuchar su nombre en la alianza, pero ellos nacieron en la alianza, crecieron en la alianza, se bautizaron en la alianza y tuvieron que viajar con toda la familia a motivo de trabajo, con su esposa y sus 2 hijos. Allá estando en una iglesia japonesa, su pastor vio actitudes de un hombre que amaba a Dios y amaba la palabra y lo puso a predicar la palabra a los latinos y le dijo, el pastor no hablaba nada de español, le traducían, he visto en ti algo, le decía. Mira, ¿por qué no les predicas a los latinos que vienen? El domingo en la tarde está cerrada la iglesia, ábrela tú. Y él comenzó a ver, y me escribía, en aquel entonces no había correo electrónico, hermano, 91, 92, 93, me escribía para que le mande por correo, y imagínense cuánto demoraba, curso de verdades fundamentales, introducción a no, le mandaba todos los cursos que yo tenía en la iglesia, y él allá los enseñaba, y predicaba, aprendí. Los cargos, no sirvas al Señor por los cargos son temporales. ¿De acuerdo? Así que Pedro y Pablo sabían, Pedro y Juan, perdón, sabían, ellos no tenían ningún cargo. Así que en ese contexto es ¿a quién debo escuchar? ¿A quién debo hacer caso? ¿A Dios? No se aferren a este versículo para tomarlo como un principio cuando ustedes están en contra de la autoridad que Dios les ha puesto y lo saquen no, le digan, no, vuelve, me encanta. 2 veces me ha pasado eso. 2 veces me han puesto, como dicen, en la banca. Y gloria a Dios, porque las 2 veces Dios me enseñó lecciones. Las 2 veces, ya la primera que les cuento, esta del 1989, aprendí. Entonces, cuando me volvió a pasar en otra oportunidad, ya, pastor, Jaime, vas a dejar de predicar, enseñar, dirigir grupo pequeño, vas a encargarte los sugieres. Ya, pastor. Egresado ya era del seminario bíblico, de la Alianza Procesa. Y cuando los hermanos, pero hermano Jaime, usted debería estar predicando. No, hermanos, acá Dios me ha puesto encargado del área de Ujieres. Vamos, ¿a qué hora empieza el culto? A las 10. A las 9 de la mañana venimos, vamos a hacer un devocional juntos. Todos, los 30 hermanos encargados de Ujieres. Y los que se quieran a servir, que son 10, y los otros 20 participan del culto. Y los 30 venían, y tenía, me acuerdo, mi brazo derecho era un coronel de la Policía Nacional. Así que le decía, mi coronel, usted se encarga de que todos estén a las 9 en punto. ¿Cómo no, hermano Jaime? Dios me permitió. Los cargos, acuérdense, hermano, no, esto se refiere al cargo. Ellos no tenían ningún cargo para enseñar, pero Dios les había mandado a predicar el Evangelio. Y a eso se refiere. No lo vayan a usar mal. No lo usen en otro contexto.
No lo vayan a usar para ahí, por ahí, ¿no? La autoridad le dice, haz esto. No, yo voy a obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Cuidadito, cuidado. Los cargos son temporales, los cargos. Hoy día soy el coordinador ejecutivo del IRBA, el encuentro con Dios, un día no voy a hacerlo. Hoy día soy el profesor de ustedes, un día no voy a hacerlo. Mi mayor alegría siempre será, y gracias a Dios ya la he tenido, pero espero tenerla algún día con algunos de ustedes. Mi mayor alegría como maestro será algún día verlos a ustedes enseñar y yo ser su alumno. Y a lo mejor ustedes sean el maestro. Eso no lo olviden, por favor. Pedro y Juan comprendieron que su tarea era dar testimonio. Esa es nuestra tarea. Testigo es el que comparte. Eso no me pueden prohibir a mí. El cargo sí, deja de ser coordinador, pastor asistente, qué sé yo, maestro de escuela dominical. Ya no vas a ser maestro de escuela dominical. No, Dios me ha llamado a esto. Tranquilo, Dios te ha llamado que compartas. El cargo es temporal. Eres coordinador, ya no lo eres. No uses este versículo. No uses este versículo, ¿ya? El gozo de la iglesia, ¿no? 4:23 al 31. Los creyentes que piden, oran, es increíble, ¿no? El salmo ahí está, ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en uno y contra su Cristo, contra el ungido, eso sabían ellos. Ahí vienen a recordar, estaban confiados en que la oposición continuaría fracasando, por lo tanto no hicieron casos a las amenazas del Sanedrín. Vuelvo a reiterar, porque a veces, y lo digo, perdónenme que sea reiterativo, pero he escuchado esta terminología. ¿Qué dice el Sanedrín? ¿No? A veces refiriéndose a nuestras autoridades eclesiásticas. Y las comparan. No, no que esa ley es medo persa. Estoy seguro, varios la han escuchado, varios la han dicho, la han expresado. Y es algo, me parece muy irreverente usar la palabra de Dios para referirnos a criterios, como si los criterios fueran la palabra de Dios. Yo prefiero respetar, considerar, y yo con los dos pastores que tuve se puede decir así, esta decisión temporal, sales, Jaime, dejas de predicar como predicador en la iglesia, pero el uno a uno yo seguía predicando. Yo seguía llevando a la gente a compartir con mis vecinos, con mi familia, a Cristo, con mi hermano, para que se creyera en Cristo y se bautice. Yo seguía, eso no me podía. Y con este hermano que les mencioné, Jorge Tapia, que ya está en la presencia, no se imaginan, hermano, fue una enseñanza para mí. 6 meses me la pasé con él. Un día el pastor, ¿y por qué el pastor me volvió a llamar? Ah, porque no les terminé de contar la historia. El pastor me vuelve a llamar a que forme parte de su equipo pastoral. ¿Cómo? En 6 meses, los otros 2 se fueron, en 6 meses, él me llama y me dice, Jaime, quiero que formes parte de mi equipo pastoral, nuevamente. Ya, pastor, gracias, le digo. Un cafecito, ¿no? Y la pregunta que se me ocurre, pastor, ¿qué le hizo cambiar de opinión? Ya te vi, me dice. Eso quería conocer cómo te desarrollabas sin cargos. Y me dice, cuando se bautizó Jorge Tapia, que tú no pudiste venir porque no pude ir ni siquiera al bautismo de quien había discipulado. Tuve otra actividad y le pedí perdón a él, digo, me he comprometido con personas. Ya, me dice, pues no sé, y el día que se bautizó Jorge Tapia, me contaron después, el pastor también me contó que él agradeció a la iglesia, al pastor, pero dijo al hermano Jaime, si no hubiera sido el instrumento que Dios usó, quién sabe, yo hasta ahora seguiría asistiendo y nunca me hubiera bautizado y comprometido con la iglesia del Señor. Yo no estaba presente, pero el pastor lo escuchó y ahí se dio cuenta. Jaime, vuelve otra vez a incorporarte. Y con él prediqué, enseñé, y él me puso a predicar, enseñar y le doy gloria a Dios, ¿no? Así que por esa gracia de Dios también he visto que Dios es nuestra mejor defensa. Háganlo ustedes, hermano, confíen en el Señor como los discípulos, ¿no? Siempre van a haber malos entendidos, pero hay que entender los principios. Funcionan, hay que orar. Los creyentes rogaron al Señor que el Señor los llenara de audacia para hablar su palabra,
poder para que Jesús pudiera ser honrado. Eso no se olvide, que le di persuasión, ¿no es cierto? Ahí dice bien claro, persuasión. Señor, danos sabiduría, ¿no? Ahora, Señor, mira sus amenazas, concede a tu siervo que con todo denuedo hablen su palabra de nuevo. Busquen ustedes la palabra de nuevo y se van a sorprender. Hablen la palabra, pero dice con todo de nuevo, mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios mediante el nombre de tu santo. O sea, de todas maneras van a haber señales, van a haber milagros, hogares restaurándose, personas. Con mi hermano José Panduro, perdonen que lo mencione, pero es uno de los que recuerdo que cuando congregábamos por allá en una alianza en Jesús María, recuerdo un hermano Walter. ¡Wow! Él me decía, yo no sabía, pero me decía, él es el número uno en un tema de delitos. Y este hombre se convirtió a Cristo. Y Dios hizo el milagro. Y después me encontraba hasta con la que era su pareja, Blanca. Me la encontré congregando en la Alianza Cristiana y Misionera en Los Olivos. Años, estoy hablando de hermanos, más de 20 años. Y predicando hace un par de años en Los Olivos, bajo del púlpito, se acerca a ella, confieso que era un palito cuando yo la conocí por el consumo de drogas, ahora estaba llenita de salud, y me mira y me dice, hermano Jaime, porque ella me conoció así como el hermano Jaime, ¿se acuerda de mí? Y ahí comencé a hacer esfuerzo, y le digo, Blanca, sí, soy yo, estoy aquí con mis hijos congregándome. Qué hermoso, en verdad. Dios hace milagros, hermano. Dios hace grandes milagros para la gloria y honra de su nombre. El Señor dio muestras de haber respondido a sus oraciones. El lugar se fue sacudido con una manifestación de haber sido lleno del Espíritu y hablaron con denuedo, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Otra vez, miren lo que dice allí. Cuando hubieron orado, escuchen, el lugar en que estaban congregados tembló, tembló, ya no fue el ruido, el viento del capítulo 2, ahora tembló. Otra vez otra manifestación. Ahora, son eventos que se dieron porque necesitaba la iglesia. Era evidente que para ellos era todo nuevo y ellos tenían que ser algo tangible para que ellos estuvieran seguros. En el caso nuestro, y no necesitamos tantos temblores, ¿no? Imagínense que cada vez que predicásemos subir un temblor, sería una crisis, ¿no? Pero no, acá dice tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo otra vez. Lo otro fue hablaron en lenguas, en idiomas, acá hablaron con denuedo. Tiene que ver con la predicación de la palabra. El Espíritu Santo siempre se va a manifestar de esa manera, el que podamos hablar con denuedo y prediquemos con poder la palabra de Dios. Eso sigue vigente hasta el día de hoy, por cierto. Pero algunas cosas sí definitivamente fueron únicas y especiales en el libro de Hechos. Y de ahí viene todo lo que otra vez, antes, algunas reflexiones sobre la llenura del Espíritu Santo. No es irracional, ni es principalmente cuidado, una experiencia emocional, ¿de acuerdo? Brinda confianza, audacia para hablar la palabra de Dios, trajo gozo a los nuevos cristianos, deseo de compartir con los inconversos, ¿no? Es un gozo increíble. En ningún momento Pedro fue un hombre tan racional y controlado como cuando fue lleno del Espíritu Santo ante el Sanedrín. Es verdad. Ahí viene lo que otra vez vamos a encontrar esa circunstancia, ¿no? Lucas reafirma la unidad otra vez. Frente a los problemas nos inclinamos a la crítica, divisiones, pero en la iglesia de Jerusalén fue todo lo contrario. El interés, el amor unos por otros, otra vez compartir voluntariamente las posesiones, hermano. Era increíble. Yo hasta ahora me sorprendo y espero que en esta pandemia usted haya tenido esta hermosa experiencia de compartir. Yo le he disfrutado estos. Increíblemente, Dios ha sido muy bueno, muy bueno. Y seguimos compartiendo y seguiremos compartiendo cosas, porque uno se va dando cuenta que hay otros que necesitan más que uno. La pobreza se adueñó de los cristianos, bueno, en Jerusalén, en sí todo, y los no
creyente se haya negado a dar empleo a los cristianos, a comerciar. El hecho de ser creyente ya te trajo problemas y puede ser que les haya traído problemas a algunos de ustedes. Pero poseían tierras, casas, las vendían, las distribuían entre los necesitados, por cierto, ¿no? Ahí estaban todos ellos. Bernabé, un ejemplo. Bernabé, José, dice, porque le pusieron el nombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Sería esos pastores que tenemos ahí en nuestras congregaciones, o hermanos, que son bien amorosos, son hombres que nos animan, nos alientan, tienen el don de pastor definitivamente. Puede ser que sea un hermano, no necesariamente un pastor, tienen el don de pastor, se pegan a la oveja, la consuelan, la levantan, la llevan, son visitadores por excelencia, serviciales, ¿no? Entonces, en ese sentido, es toda una bendición. Bernabé permaneció junto a Pablo cuando otros discípulos le tenían temor, lo rechazaron. Bernabé también animó a Juan Marcos, es verdad. Eh, Era un hombre rico, dice, pero muy generoso. Y su generosidad no estaba motivada por un deseo de honra y reconocimiento. Era guiado por motivos honestos de amor, compasión y un deseo de honrar a su Señor. A lo mejor ya ahí nomás nos quedamos. Vamos a llegar hasta el capítulo 4 porque definitivamente lo otro ya es para verlo después. Muy bien. A ver, voy a revisar el chat, pues estoy seguro que deben haber hecho preguntas. Sí, pues el rey David, de verdad. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Todos me saludan. A ver. La hermana Patti, la secretaria está de luto, su mami ha fallecido por si acaso. El trabajo es para hoy, el pastor confirma mañana, somos 98 personas. Ya, eso ahorita lo he dejado. Quiero ver si alguien tiene alguna pregunta con respecto hasta aquí, ¿no? A ver si tengo acá 6 nuevos mensajes, a ver. Alguna vez en Pucallpa, ¿qué libro recomendaría para entender mejor la cultura judía? Yo creo que hay buenos libros que tienen que hablar sobre usos y costumbres del tiempo del Nuevo Testamento. Hay un libro así que se llama Usos y Costumbres. Yo creo que hay que leer mucho esto, pero también leyendo eso, yo lo que tengo que procurar, y ustedes procuren, eso sí, se los digo así, procuren ustedes entender y comprender el ambiente donde Dios les ha puesto. ¿De acuerdo? Procuren ir al Instituto Nacional de Estadística. En el caso de Venezuela, bueno, cada uno hay en Internet un poco ciertos hábitos, costumbres, concepciones. Aquí en el Perú tenemos el Instituto Nacional de Estadística, el censo nos da esa información que nos va a ayudar a nosotros. Cuando uno estudia, por ejemplo, me tocó pastorear en Breña, me metí al Instituto Nacional de Estadística y aprendí que es uno de los distritos más pequeños. Apenas, a ver, 4 kilómetros cuadrados, si mal no recuerdo. 4 kilómetros cuadrados. Pequeño, y rodeado de todos los distritos. Pero es el distrito más céntrico, o uno de los más céntricos de todo Lima. Tú te paras en la Plaza de Armas de Breña, escúcheme bien, miren, cosas así que tienen que ir. Te paras en la Plaza de Armas de Breña y te diriges a cualquier parte de Lima. A Chosica, encuentras el chosicano ahí en la Plaza de Armas de Breña. Al Callao, pasan para el Callao. Te quieres ir a Comas, pasan micros para Comas. O sea, te vas al norte, al centro. Entonces, ¿qué pasaba? Los que venían de provincias se venían a vivir a Breña, alquilando a Breña, porque sabían que de ahí se podían movilizar a cualquier lugar. Y eso yo lo descubrí leyendo y también, por supuesto, me paré un día y comencé a ver, caminé,
Lo mismo hice en Villa El Salvador. Descubrir que su heroína era Marilena Moyano, descubrir que tantos años tiene, cómo empezó, todo eso es importante. Yo sé que los que quieren seguir profundizando en las escrituras lean de la cultura judía, pero yo les invitaría a que también lean de su propio entorno cultural, donde Dios les ha puesto. Aun cuando Lima es un solo departamento, pero cada zona tiene sus características en algún momento particulares. Y si bien es cierto, hay de todo, pero hay un gran porcentaje. Si uno entra a Villa El Salvador, el 60% es de la zona sur del Perú. Hay un tanto por ciento que viene de la sierra, hay un tanto por ciento que viene de la selva. Eso me ayuda a entender que puedo comer el tocosh en Villa El Salvador y el tocosh lo venden y los hermanos me llevaban tocosh a mi casa, aunque me dejaban oliendo toda la casa a tocosh y los que saben comer tocosh ya saben cómo huele. Igual, o sea, te ayuda a entender. Te ayuda a entender que, por ejemplo, el nivel de educación, según el Instituto Nacional de Estadística, es el porcentaje de jóvenes de Villa El Salvador es, que llegan a una educación superior es bajo, es bajo. Y a veces esto se refleja en la iglesia, que los jóvenes no tienen. Entonces, el pastor de jóvenes que tuve que hablarle y decirle, mira, tienes que ayudarle a los jóvenes de nuestra iglesia a que mejoren su preparación educacional y si bien es cierto, trabajan, pero estudian en la noche y que pueden hacerlo y así logramos, por la gracia de Dios, después evaluar con nuestro liderazgo, mientras que cuando ingresamos solamente una persona tenía educación superior, comenzamos a valorarlas. Y a los jóvenes que ingresaban aún a los institutos superiores, yo los sacaba adelante a felicitarlos y a orar por ellos. Porque para ellos, no, pastor, un instituto superior no es universidad, pero estás avanzando. No te estás quedando con quinto de secundaria. La mayoría de jóvenes se quedaban con quinto de secundaria en Villa El Salvador, según el Instituto Nacional de Estadística. Un alto porcentaje, casi un 70% de jóvenes hasta quinto de secundaria. Les estoy hablando del censo del, si mal no recuerdo, 2013, me parece. Pero interesante. Todo eso averigüen, todo eso. Yo les estoy hablando un poco para entender un poco el libro de Hechos, pero si podemos aplicar eso, también hay que procurar ver nuestro contexto para así comprender y entender, ¿no? Pero es bueno, hermano, es bueno ver, y ahí el Espíritu Santo, Dios en su oración le va a dar de nuevo para llegar a ellos. De nuevo, es clave esta oración, ¿no? Mi Señor, danos, dice, danos, que con todo de nuevo hablemos tu palabra. Estudien, vean su contexto. Me hubiera gustado a lo mejor tener un poquito más de tiempo y a los de Lima hablarles del movimiento Lima al encuentro con Dios, pero los del Perú, de Jaén, de Pucallpa, los que han estado, vean su contexto, vean de qué manera Dios puede guiarles a que les hablen con denuedo. Yo no conozco de todo, de Venezuela, los hermanos que están, ¿no? Y aún los que están en los extremos, Chaclacayo, siempre me han dicho que Chaclacayo es una ciudad dormitorio, ¿no? Todos trabajan fuera, de Guacho, ¿no? De Guacho. Es bueno conocer, camine, haga, bueno, a mí me aconsejaron, camine por las calles de donde Dios le ha puesto, camine, ore al Señor. Yo caminaba, me puse a caminar un día y descubrí que había puros monumentos, varios monumentos a la mujer, al hombre. La heroína es una mujer en Villa El Salvador, Marilena Moyano, es mujer, tiene un monumento. Y después hay otro monumento a la mujer, solo a la mujer, donde hay 3 mujeres con niños de diferentes edades. Y después cuando descubro el vaso de leche, que es un olla común, el comedor, hay una organización de mujeres para dar trabajo. Son las que sacaron adelante. La mujer sacó adelante el distrito de Villa El Salvador. Léalo si quiere usted. Entonces ya después me di cuenta pues, que el tema era, entonces a mi esposa le dije, trabaja con las mujeres, trabaja. Y con los hombres tuve que trabajar para que asuman su rol de liderazgo que Dios les ha dado.
pero entendiendo un poco el contexto, ¿no? Venían huyendo una gran mayoría, huérfanos a veces, huyendo del terrorismo, varios de Andahuayla, Huancavelica, Ayacucho, varios así. O sea, todo ese contexto, diferente al norte. El norte se compra, en el norte usted va a encontrar urbanizaciones, en el norte de Lima, pero en el sur, urbanizaciones poquísimas. Todo casi fue invasión. Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, un poquito menos, pero Pamplona, Villa María el Triunfo, toda esa zona ha sido invasiones. O sea, ellos han venido con esteras a invadir porque era un desierto todo eso. Diferente en el norte de Lima. En el norte de Lima usted va a encontrar varias urbanizaciones. San Agustín, ¿no es cierto? San Felipe, un montón. Porque se construyó, porque la gente del norte enviaba a sus hijos a estudiar a Lima, usted estudia eso, y ellos se compraban ahí su casa para sus hijos. Al sur, no. Es diferente. Entonces, todo eso espero en el Señor que les ayude. Revisen, por favor, revisen. Eh, Busquen información del contexto que les toca vivir a usted, para que con denuedo hablen la palabra y sea pertinente, sea pertinente. A mí me tocó aprender eso en estas ciudades. Breñas, Barrio, Parunto, son, nosotros le llamamos así que en Lima a gente más pícara, callejón de un solo caño, ¿no es cierto? Ahí, gente pilas, pues, ¿no? Gente así, bien. Yo con ellos tenía que andar así rápido, porque si no, yo me perdía, y ellos ya estaban de ida y vuelta y yo recién estaba de ida, ¿no? O sea, en el sentido así de conversar, de dialogar, personas muy bien que han logrado crecer, desarrollarse, ¿no? Buscar niveles altos, jóvenes profesionales, a uno a veces, varios de ellos muy buenos. Número uno de la uni era un hermano, número uno de la uni. Su posgrado Japón, de Breña. Vi el sabor diferente, vi el sabor diferente, porque es otro contexto. Entonces uno tiene que allí pedirle a Dios, dame sabiduría para hablar con denuedo tu palabra. ¿De acuerdo? O sea, donde Dios les ha puesto, hablen con denuedo. Muy bien, hermanos. Dios les guarde. Quien está ministrando ya suelte los micrófonos, pobrecitos, quieren hablar los hermanos. No sé quién estará ahí administrando, o ya abran ustedes a ver si les han dado libertad para que hablen. Pastor, buenas noches. Una consultita. Hay un trabajo que se va a hacer del capítulo 29 de Hechos, pero solo Hechos tiene 28 capítulos. Buena. Primera clase que estás, ¿no? Primera clase. ¿Quién me hizo la pregunta? ¿Primera clase o estuviste? No, pastor, estuve en la clase entera, si no, no le presté atención. Ya, justo habíamos hablado. A ver, el capítulo es cierto, tiene 28 capítulos y justamente había mencionado de que en realidad el libro de los Hechos no tiene una conclusión final. Si usted se da cuenta, el último versículo no es que aquí terminó, en todas las otras dice aquí terminó no, acá no. ¿Por qué? Porque la idea es que la historia de la iglesia continúa. Entonces, un poco el trabajo de Hechos 29 que les he mandado, y ya hay un par creo que me lo he hecho, tiene que ver con justamente a lo que Dios te ha llamado. A través del curso vamos a ir viendo a lo que Dios te ha llamado, dónde Dios te ha puesto. Primero, 2 hojas les puse. La primera parte es tu testimonio personal, cómo entregaste tu vida a Cristo, cómo Dios te llamó al ministerio, si ese es tu llamado, o cómo estás involucrado ahorita en la iglesia del Señor y en qué área estás sirviendo, cómo Dios te ha ido guiando. Y la segunda parte, la segunda hoja es cómo te ves de aquí a 5 años. ¿No? ¿Cómo crees que toda esta preparación, a dónde te está llevando? ¿A dónde te ves? Yo les compartía mi testimonio personal, que en algún momento dado, cuando me enviaron a hacer esta tarea, yo en mi tarea puse, porque ya estaba escuchando de la necesidad de pastores en provincias, puse de aquí a 5 años quisiera verme predicando como pastor en provincia. No pasó en 5 años, pasó en 7.
porque eso pasó el año 1992 y yo recién salí a la ciudad de Huaraz en el año 1999. Así que por ese lado, eso es lo que yo compartí. Entonces, Hechos 29 es de ustedes. Hechos 29 es ustedes cómo conocieron a Cristo, así como Pablo contó cómo conoció a Cristo, usted cómo Dios los llamó al ministerio a servir al Señor, por así decir, y de acá a 5 años cómo se ve. Porque Pablo también a las finales, él planificó, él dijo, yo quiero ir hasta España, que es lo último en la tierra. Entonces ustedes, ¿a qué Dios los ha llamado? A Pablo lo llamó a predicar entre los gentiles, por eso él habló de España. A ustedes, ¿a qué Dios lo ha llamado? A enseñar, a predicar, evangelizar, a un ministerio especial. Ayer no sé cuántos escucharon a la hermana Catalina, pero ayer yo estuve escuchándola a ella en un evento y ella decía, Dios fue claro conmigo en un ministerio con la niñez y adolescencia. Y aquí me tiene. Pero ella le pidió a Dios, Señor, ¿dónde te puedo servir? Me gustaría servirte en algo que tú me confirmes. Y Dios le confirmó y hasta el día de hoy Dios ha usado a la Iglesia del Perú también, por cierto, como ella misma reconoce, para que ella vaya creciendo en su ministerio de trabajar con niños y adolescentes y proveer materiales a la Iglesia del Señor. Ustedes también, vean a dónde Dios los está guiando, cómo Dios les está hablando y confirmando. ¿De acuerdo? Eso es Hechos 29. Y si no, si no... Pastor, disculpe, eso es en la elaboración de un proyecto final, casi ya cuando estamos La última terminando clase. del Sí. curso, diga. Sí, así Ya. es, así es. Y cuando dice 6.11 tareas, leer el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿eso para cuándo es, pastor? No, eso me lo van a, cuando me entreguen también en la última clase, si quieren, y si no antes, si alguno me entrega antes. Es un poco, eso va ligado a la otra tarea que es a ver, alguien me preguntó aquí, espérese, ¿cuándo se entrega a ver, la tarea de lo que es el mapa conceptual? O sea, leer todo el libro de Hechos le va a llevar a armar a ustedes su mapa conceptual. O sea, va pegadito esas dos tareas. O sea, cuando ustedes me entreguen su mapa conceptual de todo el libro de Hechos, su mapa conceptual, o sea, hace algo así como un resumen, pero bien clarito, de todo el libro de Hechos, allí ustedes me van a mostrar que han leído todo el libro de Hechos. Porque si no, les va a ser bien difícil hacer un mapa conceptual si no leen el libro de Hechos. Por eso esas dos tareas están pegaditas. ¿Tiene alguna fecha, pastor? El mapa conceptual la última con clase, la antes de la última lectura de clase, los Hechos. hay algunos que ya me la han entregado, hay uno, poquitos, no, pero hasta la última, esas dos tareas son hasta el último día. Esas dos tareas son hasta el último día. Ahí no hay problema. La otra sí, piedra sobre piedra, ya me la tienen que haber entregado. Mana Cintia, me llegó tu tarea, por si acaso, ya. Pastor, y Diga. Pastor, disculpe, yo le quiero hacer una pregunta y le escribí en el chat, pero se pasó rápido. No sé si le puedo hacer o no. Ya, un par de minutos a lo mejor, si no la dejamos para la próxima, pero hagas la pregunta, hermano. Si no tengo la respuesta, y a la próxima. Pastor, yo quisiera saber, por ejemplo, en cuanto a la autoridad, que se tiene que obedecer a las autoridades, y cuando las iglesias nos hemos unido para salir a protestar contra las leyes que dieron las autoridades acerca de la ideología de género, ¿eso está bien? ¿No sería ir en contra de las autoridades que Dios puso o está mal? ¿Cuál es su opinión? Muy buena pregunta, hermana, y para la próxima clase les prometo que se la doy porque es bien difícil de contestar y que todos estén de acuerdo. Buena, pastor, buena. Me la hacen recordar, me envían ahí. Pastor, le habla la hermana Nilva, le habla. Sí, Tengo una pregunta. Perdóneme. Ya le envié mi trabajo Ya. al nuevo correo porque le había enviado mal. Ya. Si lo revisa, por favor, y me dice si ya lo recibió. De Nilva Gamboa. Okay. Ya, mi hermana. Muy bien. Gracias, pastor. Gracias por la clase.
Nos vemos la Pastor, próxima. ¿cuál es la primera tarea? Yo les prometo, voy a hablar con la secretaria para que les envíe las tareas a los que Chao, pastor, gracias. La primera tarea, pastor, por favor. Es la próxima tarea. Pastor, desde Chiclayo. Pobrecita, pastor. Tania, hermana Mercedes. Chao, Betita, chao, Mercedes. Chao, Pastor Jaime Campos. Bendiciones. Pastor Jaime, Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Gracias, Gracias a todos los hermanos. Gracias, que Dios le bendiga. Jaime, nos vemos. Bendiciones todos. Bendiciones a todos. Bendiciones.